Estimadas amigas y estimados amigos, quiero repetir las expresiones de gratitud por su presencia acá, su compañía, su respaldo. Créanme que eso nos da más fuerza para seguir en el camino que hemos emprendido. Desde hace cierto tiempo, bastante tiempo, hemos venido sosteniendo un grupo que estamos en Venezuela viviendo una situación de facto. En la medida que el gobierno nacional ha ido dejando de aplicar y violando la Constitución en forma reiterada, el gobierno que tuvo legitimidad en 1998, cuando ganó, creo yo que fueron las últimas elecciones limpias verdaderamente que hubo en este país, se ha dado a la tarea de desconocer, de violar, de ignorar y de alterar no solamente el espíritu, sino la letra de la Constitución. Últimamente esta situación se ha agravado debido al precario estado de salud del presidente. Y además se ha agravado también una de las características más sensibles, más graves, más peligrosas que ha manifestado este gobierno en su desempeño, que es la sumisión a un país extranjero. En Venezuela, a través de la historia, hemos tenido gobiernos buenos, gobiernos malos, gobiernos regulares. Pero ninguno de esos gobiernos, ni aun aquellos presididos por los más ignaros gamonales del siglo XIX, ni siquiera la dictadura feroz de Juan Vicente Gómez, que no era propiamente un hombre ilustrado, había llegado al nivel de abyección al cual ha llegado el actual régimen. Cuando se pone el país entero y sus recursos económicos y políticos al servicio de un proyecto político fracasado y obsoleto, que además está dirigido desde un país caribeño en el cual se encuentra justamente hospitalizado el presidente en este momento. Ya la cosa va tomando ribetes de una terrible peligrosidad. Ya se está incurriendo en el delito de traición a la patria. Hemos visto durante estos años con preocupación cierta pasividad de los venezolanos, aún en aquellos sectores que adversan al gobierno. Y por eso este documento que se les va a repartir, que les voy a leer, tiene por inmediata finalidad el tratar de despertar la conciencia de los venezolanos. No estamos haciendo un llamado a la insurgencia, estamos haciendo un llamado al cumplimiento de su deber por parte de la ciudadanía en general y de las Fuerzas Armadas en particular. Porque hay un artículo en la Constitución, el 333, que establece como un deber, y no como un derecho, el trabajar en pro del cumplimiento estricto de esta Constitución. Y establece que no dejará de aplicarse, que no dejará de tener vigencia si deja de aplicarse por acto de fuerza o por cualquier otro medio. Esta Constitución ha dejado en el fondo de tener vigencia, no por un acto de fuerza, sino por una sucesiva comisión de hechos irregulares por parte de las autoridades del país. Este gobierno tiene como características que compartía con algunos anteriores a través de la historia, ciertamente su incapacidad, su deshonestidad, su ignorancia,
su irrespeto por las instituciones. Aquí ha habido muchos gobiernos en el pasado que han tenido que han cometido esos pecados, pero ninguno se ha puesto al servicio de una nación extranjera. Es el caso curioso de un país que, teniendo un nivel superior de desarrollo, va a implorarle a un país evidentemente inferior en todo que le haga el favor de colonizarlo, y encima le va a pagar por ello. Hasta ahora los países que han sido colonizados por la fuerza y venciendo la resistencia de los ciudadanos de ese país. En el caso nuestro, único en la historia, hemos ido a rogarle a un país inferior al nuestro que nos diga lo que tenemos que hacer, que usufructúe de nuestras riquezas, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, y hasta hemos llegado al extremo lamentable, triste, bochornoso, vergonzoso de ver cómo las máximas autoridades del país, de Venezuela, están resolviendo en La Habana lo que debe suceder acá. Y para ganar tiempo y dirimir las diferencias profundas que existen entre ellos y aclarar cuál de los apetitos va a prevalecer, pues han tomado caminos y vericuetos que han dejado al país acéfalo, sin gobierno, y violentando una vez más, y esta vez en forma muy grave, la Constitución. Hay un presidente que no es presidente, hay un expresidente que lo quieren seguir llamando presidente, y hemos visto en la prensa la fotografía de el presidente del Poder Legislativo, el pseudo encargado de la presidencia, ministros, yendo a recibir líneas de Raúl Castro y del general Ramiro Valdés. Yo creo que ya es momento que Venezuela entera se levante y diga que ya basta de sumisión, ya basta de envilecimiento, ya basta de destrucción del país, porque otra característica única que ha tenido este gobierno es la de llegar no a construir sino a destruir. Los gobiernos anteriores muchas veces construían, otras veces no construían, pero nunca venían con la intención de destruir. Este ha venido con la intención de destruir, y así lo vemos pues como la arremetida contra los sectores productivos nos ha puesto a depender exclusivamente de las importaciones para poder sobrevivir. Ante esa situación, repito, lo que queremos es hacer un llamado a la conciencia de toda la ciudadanía, sin distinción de clases sociales, y en especial a quienes, por tener el uso legítimo de las armas y por imperativo del artículo 333 de la Constitución, pueden hacer que ésta vuelva a ser respetada y vuelva a ser puesta en práctica tal cual como lo establece la letra escrita de la misma. El documento que hoy le ofrecemos y le presentamos a Venezuela dice de la siguiente manera: a todos los sectores democráticos del país y en especial a las Fuerzas Armadas Nacionales, hagamos cumplir la Constitución e impidamos la dominación cubana. Nosotros, los abajo firmantes, nos dirigimos a todos los sectores democráticos del país y en especial a los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales en esta hora aciaga de la patria para plantearles lo siguiente. Primero, desde hace 14 años
Venezuela ha sido víctima de una invasión por parte del régimen castrocomunista y amparada desde el más alto gobierno. Segundo, de manera lenta y progresiva, los cubanos han tomado control de nuestras notarías, los registros, el sistema de identificación y extranjería, la política exterior y sectores importantes de la economía nacional. El control de los cubanos ha llegado incluso a los cuerpos policiales y a las Fuerzas Armadas, en detrimento de la seguridad y defensa del Estado. Tercero, las consecuencias de la dominación castrocomunista se evidencian en todos los ámbitos del quehacer nacional. Esto ha significado, entre otros muchos males, la destrucción de nuestra industria petrolera, el desmantelamiento del aparato productivo, tanto en el campo como en la industria, la progresiva eliminación de las libertades civiles y económicas y el avance del narcotráfico, la guerrilla y el crimen organizado. Cuarto, para garantizar su control sobre Venezuela, el castrocomunismo ha diseñado un sistema electoral a su medida que le permite tergiversar la voluntad de los electores mediante el ventajismo, el abuso, la coacción, la compra de conciencias y un sinnúmero de vicios e irregularidades. Quinto, los recursos del Estado venezolano ya no se invierten en resolver los múltiples problemas que afectan a nuestro pueblo, sino que se utilizan abiertamente para financiar la expansión del castrocomunismo en toda la región. Es por ello que una parte de la comunidad internacional, sobornada con petrodólares venezolanos, avala y legitima la invasión cubana en Venezuela. Sexto, es público y notorio que el destino de los venezolanos ya no lo deciden nuestras propias autoridades, sino que se define descaradamente en La Habana, con la participación abierta de los hermanos Castro. Séptimo, preocupados por la desaparición física del presidente Chávez, el régimen cubano ha diseñado un mecanismo para perpetuar su control sobre Venezuela. La maniobra incluye apuntalar a un sucesor sumiso a sus intereses, Nicolás Maduro, y propiciar un pacto entre los diferentes sectores del PSV que garantice la continuidad de la injerencia cubana en nuestra nación. Octavo, esta maniobra cuenta con el respaldo de varios presidentes latinoamericanos, entre ellos los de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Uruguay, la mayoría de los cuales no solo comparte la misma ideología y las mismas metas políticas, sino que se benefician todos de los aportes económicos que le proporciona el gobierno venezolano. Noveno, todo lo anterior constituye una clara violación a la Constitución y a las leyes, configura un golpe de Estado en favor de una potencia extranjera y significa a la larga la transformación del Estado venezolano en un apéndice de Cuba. Décimo, pese a que nuestro planteamiento es razonable, democrático y constitucional, voceros del gobierno y algunos sectores de la oposición lo calificarán de golpista. Pero ocurre justamente lo contrario. Golpistas son quienes han venido violando la Constitución de manera sistemática. Restablecer su vigencia es un mandato explícito contemplado en el artículo 333 de la Carta Magna. Durante los próximos días se definirá si Venezuela dejará de existir como nación para convertirse definitivamente en una colonia de Cuba o si recuperaremos nuestra identidad y nuestro destino histórico. Estamos convencidos de que nuestras Fuerzas Armadas, respaldadas por todos los sectores de la sociedad civil, daremos un paso al frente e impediremos la disolución de la patria. Caracas, 10 de enero de 2013. Este documento, a partir de esa fecha, ha sido suscrito por más de 3.000 compatriotas. Casi 4.000 compatriotas están respaldando el contenido de este documento. Creemos que va a seguir ocurriendo ese goteo incesante de personas que se adhieren, porque esto es un clamor nacional. No podemos seguir soportando lo que hemos estado viviendo y presenciando. Es la hora de que Venezuela despierte, que despierte en todos sus sectores, que despierte con todo su vigor,
Hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra historia. Este quizás es uno de los más difíciles de todos. Les agradezco su presencia una vez más y estoy a la disposición de los representantes de los medios que quieran efectuar cualquier consideración o hacer cualquier tipo de... Se habla de despertar, de un despertar que no es insurgencia. ¿A qué es a lo que se refiere y cuál es el objeto definitivo de este pronunciamiento? ¿Qué es lo que ustedes, a dónde quieren llegar ustedes con este pronunciamiento? A que se respete la Constitución, fundamentalmente. Y ¿cómo esperan lograrlo? Y a que se convoquen elecciones verdaderamente libres, limpias y fiables, que permitan que el país escoja su gobierno sin injerencia extranjera y que cese la entrega al gobierno cubano. En el pasado, cuando aquí se dialogaba y se consultaban las cosas importantes, las Fuerzas Armadas tuvieron más de una vez que expresar su opinión en favor o en contra. Y así los partidos de oposición, y así los sectores distintos de la sociedad civil, siempre eran escuchados y muchas veces se corrigió el rumbo en base a esas observaciones. Yo creo que es el momento para que se haga valer la opinión de la mayoría del pueblo venezolano, de la mayoría pensante sobre todo del pueblo venezolano. Se logre que los actuales dirigentes del país entren por el aro constitucional. No nos pueden acusar de cortistas. A lo sumo estamos pensando que lo que está planteado es ponerle fin al golpe sucesivo con que se ha venido castigando eso. Disculpe, buenos días, soy Sofía del Nacional. Quería saber si ustedes están viendo que la salida viene vía la Fuerza Armada Nacional, sobre todo porque el alto mando y importantes jefes militares han mostrado su lealtad al comandante en jefe, han mostrado la lealtad a todo el dictamen del TCJ y a todos estos hechos sucesivos de los cuales ustedes hablan. Tengo esa inquietud e insisto en la pregunta del colega porque en términos concretos, ¿en qué consiste ese despertar? Porque pareciera que estuviéramos aislados como un país con toda una situación peculiar de los poderes públicos. Entonces, concretamente, ¿de qué estamos hablando? Gracias. Yo creo que el alto mando no está interpretando el sentir de la mayoría de las Fuerzas Armadas. Tengo esta seguridad porque ellos son venezolanos igual que nosotros, que padecen lo mismo que nosotros. De paso, el alto mando está violando la Constitución también cuando hace ese pronunciamiento, porque hay un artículo constitucional que establece la apoliticidad de las Fuerzas Armadas y que los obliga a hacer un cuerpo al servicio de toda la nación y no de una parcialidad política. Ese es un alto mando que se está descalificando a sí mismo. Es triste, es triste. ¿Este pronunciamiento tiene el aval o no de la Mesa de la Unidad? Este pronunciamiento ha sido espontáneo y hay candidatos que lo están suscribiendo, que han estado formando parte de la mesa, vinculados a la Mesa de Unidad. Hay 3 precandidatos por lo menos que suscriben este documento. No sabemos la mesa como conjunto que podrá pensar y opinar, pero creo que tenemos la razón. ¿Han pensado en
llevar estos planteamientos a instancias internacionales? Estamos preparando un pequeño documento para ser enviado a las sedes diplomáticas y al Parlatino, aclarando cuál es la situación en Venezuela. Pero nuestros asuntos no van a depender del apoyo que nos den o nos nieguen otros países. Los asuntos de Venezuela tienen que ser resueltos en Venezuela. Justamente la protesta nuestra es porque no se está resolviendo en Venezuela. Cuando invoca aquí que las Fuerzas Armadas, respaldadas por toda la sociedad, darán paso al frente, ¿qué está solicitando este punto? Que la Fuerza Armada desconozca, por ejemplo, a Nicolás Maduro. Mire, el presidente de la República encargado en este momento no debería ser Nicolás Maduro. Nosotros lo sabemos. Este es un gobierno que carece de auténtica legitimidad. Y lo que queremos es que se vuelva a la senda constitucional y que asuma la presidencia de la República, que según debe asumirla de acuerdo con la Constitución. No importa quién sea, ni si goza o no de mi simpatía. No siendo así, de hecho no es así porque el TCJ decidió otra cosa, ¿qué es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas entonces? Ellos tienen sus mecanismos internos para hacer prevalecer su opinión mayoritaria. Obviamente no se refiere a la ruptura del hilo constitucional. El hilo constitucional está roto desde hace mucho tiempo, está destrozado. Aquí no hay hilo constitucional. No hay hilo constitucional porque aquí ha tenido que declararse la ausencia del presidente. Esta Asamblea Nacional, si hubiera querido, o este régimen si hubiera querido, y sabiendo la gravedad de la salud del presidente Chávez, hubiera debido mandar a La Habana la junta de médicos que prevé la Constitución y tener un informe claro y preciso el 9 de enero para el 10 poder decidir si hay falta absoluta o temporal, que entre paréntesis es discutible si un presidente no juramentado puede considerarse en falta temporal, pero de todas maneras ese informe tenía que estar ya en manos de la Asamblea en el momento de su constitución el 10 de enero. Eso no se hizo. Luego se buscaron vericuetos y se improvisaron soluciones que son totalmente ajenas a la Constitución. Aquí hay una no toma de posesión, hay una no entrega de memoria y cuenta, hay un no presidente. Estamos completamente a la deriva. Esa situación no puede continuar, no puede prolongarse por mucho tiempo. Los problemas tienen que resolverse y no hay quien los resuelva. Y la guinda que le faltaba al pastel, la vimos ayer, cuando sale la Gaceta Oficial de la República, una disposición presidencial aparentemente firmada en Caracas. Y es un hecho público y notorio que el presidente está, o el expresidente, para algunos, está en La Habana. Ese está forjando un documento público. Se está cometiendo un delito más. Y lo que no queremos es que esto siga rodando ante la indiferencia de grupos, de organizaciones y de personas que tienen la obligación de pronunciarse y de ponerle voto a esto que está ocurriendo. Yo creo que la oposición tiene que ser una oposición digna de ese nombre. Así es. Y no una oposición colaboracionista. Es así. Así es. Así es. Y les digo a todos esos amigos de la oposición una frase que se la escuché varias veces
a mi amigo el presidente Herrera. Partido de oposición que no hace oposición sigue en la oposición. Allá los que se sientan cómodos, representando el papel, como yo he dicho otras veces, de leal oposición de su majestad. Capriles Radonsky, como líder más inmediato de la oposición, ¿conoció de este documento? ¿Lo conoce? Perdón, no te vi bien. Capriles Radonsky, como líder más inmediato de la oposición, ¿conoció de este documento? Debe conocerlo ya, porque esto está en la red y ha sido difundido ampliamente. Ahora, en forma especial, no se le ha hecho llegar. Doctor Aristigueta, Víctor Amaya, de tal cual. La oposición está planteando varias cosas. Marcharon no el 23 de enero porque ya el gobierno anunció que va a tomar Caracas. Otros gobernadores han ido ya y se han reunido en el Consejo Federal de Gobierno y han asumido que la continuidad del gobierno nacional es viable, es válida. Y a su vez, entonces, hay otras voces como la de la diputada María Corina Machado, por ejemplo, o algunos otros diputados en la Asamblea, que asumo son los que están allí firmando, que hablan de desconocer al gobierno. Si la oposición no se pone ni siquiera de acuerdo en cómo reaccionar, y aparte el alto mando militar actúa como actúa y las instituciones del gobierno actúan como actúan, ¿qué esperan del pueblo venezolano en específico? Que salgan a la calle a manifestar, que exijan que sus representantes actúen de alguna manera. Es decir, pareciera que de un lado y del otro no están alineados con los planteamientos que ustedes están esbozando el día de hoy en este documento. Mire, lo que pasa es que yo me acostumbré en otra época a enfrentar a los regímenes despóticos y dictatoriales. Yo creo que es un error suspender un acto, porque el enemigo, porque ellos han declarado enemigos nuestros, ellos nos califican de enemigos, amenacen con tomar Caracas. Yo pienso que el repliegue, la demostración de temor no ayuda en absoluto a consolidar un frente único de oposición vigoroso. Pero es que lo que queremos sobre todo es que cunda la idea de que se acepte que estamos viviendo un momento histórico muy peligroso y muy grave y que no caben las medias tintas. Aquí o se está con la democracia y la constitución o se está con la dictadura y la entrega del país a una potencia extranjera. Estos son puntos para la reflexión. Bueno, de alguna manera alguien tiene que decirlo, porque esto estaba en el sentimiento de mucha gente aquí en Venezuela. La prueba está el respaldo que ha tenido este documento en tan pocos días. La pregunta, ¿usted qué factor del año 58? Más que celebrar el día, el 23 de enero, que fue una junta prácticamente enteramente militar, ¿no sería mejor celebrar unos días después cuando el factor civil fue preponderante en esa junta? El 23 de enero se constituyó una junta con 5 militares por presión de los civiles que hemos participado en los acontecimientos del 21 y 22 de enero. Se le agregaron el mismo 22 2 civiles a esa junta. Quedó entonces ampliada de 5 a 7. Y luego, por presión tanto de civiles como de militares, hubo 2 miembros militares de esa junta que fueron
dejados de lado y reducir la Junta nuevamente a 5. Todo eso ocurrió el día 23 de enero. Este fue el gran día para los venezolanos.